Hola iglesia, habla Iván Santiago desde Estados Unidos, con planes de ir a la isla de Puerto Rico este año, el año entrante. Dios mediante, queremos pasar un tiempo allá con la iglesia y participar con ellos de lecciones que hemos aprendido nosotros por años. Y el tema principal de lo que queremos compartir con ellos son las preguntas que Cristo hizo. Y en esta ocasión quiero darles una pruebita más de algunas de estas preguntas. Y la que hemos de tratar en esta ocasión se llama aquella pregunta que Jesús le hizo a Judas. Ustedes saben, Judas fue el que le entregó. Judas fue uno de los apóstoles. Judas fue uno de los discípulos. Pero en esta ocasión, casi al últimos meses, últimas semanas de Cristo en su ministerio terrenal y antes de su muerte, Cristo le hace esta pregunta a Judas: ¿con un beso me entregas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Yo no sé de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, amigos que me escuchan, pero es algo muy drástico, ¿verdad? Con un beso entregar al Hijo del Hombre. Si usted tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta a Cristo, o si Cristo le hiciera una pregunta a usted, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Y esa es la pregunta que hemos de nosotros ver en esta ocasión. La pregunta de Judas. La pregunta a Judas. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Es interesante cómo nosotros podemos pensar en esta pregunta que Cristo le hizo a Judas. Y realmente siendo los últimos días de Cristo en la tierra, que este sea uno de los actos que los evangelios nos enseñen a nosotros, que con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hay una famosa pintura, y esta pintura fue hecha por Francisco Salzillo en el 1754, y se llama El beso de Judas. El beso de Judas. Un beso que realmente cambió al mundo entero. Un beso que fue único, y fue un beso que fue, por decir así, inolvidable. El beso que cambió al mundo. Pero ¿por qué un beso? ¿Por qué un beso? Ciertamente hay otras formas de expresar intimidad. O en este caso hay otras formas de que Judas hubiera escogido para identificar al Hijo de Dios. Y sobre todo, analicen un poco, piensen un poco ustedes. Todo el mundo conocía a Cristo, todo el mundo lo conocía. Los soldados sabían quién era. Cristo había pasado en Jerusalén mucho tiempo, había venido cada año a las fiestas de la Pascua. Y Judas escoge un beso. Pero ¿por qué escogió esta señal?
¿Por qué escogió Judas esta señal para identificar quién era Cristo en esa noche muy oscura en el monte de Getsemaní? Nosotros leemos allá en Lucas, en el capítulo 22. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas es la figura más trágica en la historia del mundo. Es una persona que realmente es más reconocida que Hitler, que Mussolini o que Stalin o que cualquier otra figura en el mundo universal de la historia. Y es uno que fue conocido como uno de los 12 apóstoles. Llevó el título de ser apóstol. Tenía aquel privilegio de servirle a Cristo. Tuvo el privilegio de escucharlo, escuchar sus enseñanzas, escuchar sus mensajes, observar los milagros, observar la vida de Cristo. Él fue testigo. Él fue testigo del carácter de Cristo, fue testigo de todo lo que, de la grandeza que Cristo había podido enseñar. Y él fue el que estuvo en aquel barco cuando Cristo calmó la tempestad. Fue él mismo quien estuvo allá cuando Cristo de 2 pescados y 5 panes alimentó a una multitud, posiblemente más de 5,000 personas. Pero con todo esto, esta persona fue reconocida como el traidor, como el ladrón. Y este fue el que tuvo aquel acto principal en la vida de Cristo, especialmente en los eventos que le condujeron a la crucifixión. Y fíjense cómo él termina su vida. Con un beso, posiblemente con una sonrisa en su cara, posiblemente con alegría en su corazón, y con un beso entregó al Hijo del Hombre. ¿Acaso nosotros somos como Judas, que fingimos nuestro amor para Dios cuando tratamos nosotros de ocultar nuestro pecado? Tratamos nosotros de actuar como Judas, que posiblemente él sabía lo que estaba haciendo, él conocía exactamente lo que estaba haciendo, y con un beso entregó a Cristo a la muerte. Imagínense ustedes y nosotros, ¿cuál sería nuestra actitud? Pero a veces que nosotros actuamos de la misma manera. Hay veces que nosotros entregamos y nosotros somos personas que traicionamos a Cristo de la misma manera, al no vivir, al no honrarle, al no tener el propósito que Cristo nos ha dado que nosotros vivamos aquí también en la tierra. Tal vez esta mañana usted puede considerar que si le está dando un beso a Cristo, si usted le está dando un beso a Cristo, un beso traicionero. Mientras él aún hablaba, dice la historia en Lucas 22, se perturbó, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que él había hecho, se acordaron lo que había Cristo dicho, de que fue herido a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, dejad. Tomando la oreja lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo, de los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Noten ustedes también la historia de Mateo.
el que le había de entregar, ya le había dado esta señal, diciendo que al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús, y noten la hipocresía, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, sin ningún rencor, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron manos a Jesús y le prendieron. Noten el detalle más que añade Marcos en la narración. Tan pronto llegó, Judas se acercó y le dijo, Rabí, aún le llama él el maestro, y le dio el beso. ¿Acaso soy yo bandido, dice Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día he estado con ustedes enseñándole en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumpliese la escritura. Entonces todos le abandonaron y huyeron. Noten otro detalle que el Evangelio de Juan nos añade. Judas tomando una compañía de soldados, porque tenía miedo, era cobarde, y se acercó y le besó a Cristo. Verso 4, Jesús sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscas? A Jesús el Nazareno, como si nadie lo hubiera conocido, como si nadie hubiera sabido quién era Jesús. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y es interesante esta frase que Juan nos añade aquí, porque Jesús usa una frase que era única, que solo los hebreos, solo los judíos, solo aquellos que conocían el mandamiento, la ley del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo, donde se usa la frase, yo soy, la frase con la cual Dios se identificó con Moisés. La frase con la cual Dios mismo se identificó con el pueblo de Israel. Yo soy. Jehová es la palabra. Jehová. Yo soy. Y cuando lo oyeron que dijo esta palabra, retrocedieron y se cayeron a tierra. Nosotros podemos ver que en la cultura judía, el beso no siempre era una expresión romántica de amor, no. Pero un beso en la mejilla era un saludo común entre los judíos. Y era una señal de un profundo respeto, de un profundo amor, de un profundo honor, de un amor fraternal. Pero noten cómo Judas ignoró este saludo cordial. Y le dio un beso. En el Nuevo Testamento se habla en Romanos 16:16, en 1 de Corintios 16:20, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 12, cómo se usó este beso santo como muestra de honor, de respeto, de un amor fraternal. Pero Judas, con este beso inválido, entregó al Señor. Yo creo que la idea principal de la pregunta de Cristo aquí era indicarnos cómo un beso fue aquello que indicó aquella traición en el Getsemaní. Un beso que se consideraba algo sagrado, algo puro. Judas lo hizo para menospreciar aún al Señor. Y no solamente el beso, pero también cuando le llama Rabí, cuando le llama este título, que era el título más alto en cuanto a los maestros, Rabí. Jesús realmente vio aquella hipocresía
de Judas, que había calculado todo lo que quería hacer, todo lo que quería decir. Amigo, a un Cristo le llama. Amigo, haz lo que has planeado. Y este amigo fue el traidor. Pero Jesús mantuvo su amor, aun a pesar de que aquel traidor lo iba a entregar. Así como los perros y los cerdos fueron acosados para ser destruidos, así vino Judas con esta multitud de soldados para sorprenderlo, para matarlo. Nosotros debemos ver entonces que estas advertencias en esta tradición que se ve en los 4 evangelios nos dan 4 cosas que nosotros deberíamos aprender. Y una de las cosas que nosotros podemos ver primeramente fue que Judas estaba cumpliendo lo que la ley decía, lo que se había escrito acerca de Dios. Y esas advertencias nos ayudan a nosotros a entender que Judas fue un predicador no del amor, no de los buenos deseos, pero solo de su propia voluntad, de su propio egoísmo. Judas no fue a darle un abrazo a Cristo en esta montaña, deseándole buen deseos, pero todo lo contrario, para dar conocimiento a aquellos que le buscaban a Él. Nosotros tenemos también que entender que la conciencia de Judas estaba oscurecida y ya no quería servir al Señor. También nosotros podemos ver que esta vida de Judas fue una vida realmente manchada desde el principio. Y Judas cumplió lo que la ley había dicho acerca de Cristo. Pero déjenme preguntarles a ustedes ahora. ¿No creen que ustedes, que hay muchos cristianos que son como Judas, que a veces se arrodillan a los pies de la cruz, pero todavía siguen entregando a Cristo, siguen traicionando a Cristo? ¿No creen ustedes que este acto de Judas fue un acto miserable? Pero a veces nosotros traicionamos a Cristo como Judas lo traicionó. A veces al cometer pecados de traición a Cristo, mientras nosotros nos acercamos y vemos todos estos desastres que han ocurrido en estos últimos años, nosotros podemos ver cómo a veces gente ha traicionado y ha dejado que la incertidumbre, que la incredulidad, que el odio reine sobre ellos. Y a veces nosotros también estamos pasando un beso de traición. Haz lo que hagas, pero hazlo feliz. Porque el tiempo pasa y los días no vuelven, dice la frase. Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la fecha lanzada y la oportunidad perdida. Nosotros tenemos que tener cuidado de no entregar al Señor con un beso, de no traicionarle, porque una vez hecho ya no podemos retractarnos. Confianza, que era lo que Cristo tenía en Judas. La confianza se gana con 1000 actos, pero se pierde con un solo beso. Se pierde con un solo beso. Perfecto amor yo encontré.
encontraré en la mansión del Salvador, perfecta paz, allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté